Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Hey, ¿qué onda? Continuamos con las reseñas de libros. Hoy vamos a estar hablando del libro de John Piper, El legado del gozo soberano. Esto es parte de una serie, creo que de 6 libros que son biografías que él dio en alguna conferencia que se transcribió. Entonces, la razón que lo encontré es porque en Audible tienen una selección de libros gratis. De hecho, es bastante extensa. Si quieres, ahí tengo un cupón de descuento. No, de descuento, 2 libros gratis y un mes gratis. Pero bueno, eso está incluido en tu suscripción. Entonces está en inglés, pero está disponible en español. También está ahí el link en la descripción. Pero está muy chido porque son libros de 4 horas en audio. Leerlo te va a tomar unas cuantas tardes. Y son biografías muy concisas de diferentes personas. Hace unos meses leí otra y esta vez leí la primera de la serie, que es la biografía de San Agustín, de Martín Lutero y de Calvino. Y creo que también hemos estado hablando un chorro acerca de la Reforma Protestante, entonces ese es un buen libro para ver eso. Entonces, esa es la sinopsis. El resumen es que hay 4 capítulos. El primer capítulo habla acerca de los errores de estas personas. Lo mencioné yo ya en un video de la Reforma, pero la verdad es que sí se tiene que iniciar con ese asterisco en la vida, más que nada de Martín Lutero, porque aunque hizo muchas cosas buenas, también tenía cosas muy dañinas a la humanidad. Y sé que escucha un poco panchero, pero si ves el otro video, vas a ver que sí, la verdad tenía problemas muy intensos Martín Lutero. Entonces primero era Agustín, después Martín Lutero y por último Juan Calvino. Entonces voy a dar en resumen como sus biografías muy resumidas. Entonces primero San Agustín. San Agustín es conocido como Agustín de Hippo y eso es en África, en el norte de África. Y a él le encantaba a una persona en el Imperio Romano que se llama Cícero. Cícero es conocido como el mejor orador del Imperio Romano. Muchos lo consideran el mejor orador de todos los tiempos. Entonces, él se enamoró de la oratoria. Y empezó, junto con eso, a estudiar filosofía y estudiaba mucho la filosofía de Platón, que en algún momento voy a hacer algo como de teología, porque Platón tiene muchísima influencia, aunque no es cristiano, en la teología antigua. Entonces se puso a estudiar mucho a Platón y se fue a vivir a Milán. Y en Milán había un predicador que se llama Ambrosio, que era conocido como el mejor predicador de ese momento. Entonces él iba semana tras semana, más que nada porque quería escuchar su nivel de oratoria, y lo iba convenciendo un poco más acerca del cristianismo. Pero aunque creyó por mucho tiempo, ok, sabes que tiene la razón, él no estaba dispuesto a dejar su vida sexual activa para poder vivir en castidad, vivir en santidad sexual. Entonces por años él luchó con el deseo de dejar su vieja vida, poder seguir a Jesús, pero esa área en particular le pesaba muchísimo. Entonces hubo un momento en el cual estaba hablando con un amigo y dijo, no puede ser. Entonces dijo, Dios, háblame, y abrió su Biblia, algo que todos hemos hecho. Y en la Biblia le dijo, no en pasiones sexuales ni borracheras. Es lo único que le dice. Ok, Dios, ya me estás hablando. Entonces se hizo un monje y dejó de vivir una vida sexual promiscua y se dedicó a escribir. Es uno de los autores más importantes. De hecho, para la gran mayoría de personas que conocen de la historia de la iglesia, San Agustín es la mente cristiana más importante después de Pablo y antes de Martín Lutero. Así de intenso. Tiene varios libros muy conocidos. La ciudad de Dios, Confesiones por Agustín. Libros larguísimos.
Y mucha influencia también en la Reforma Protestante, por eso también yo creo que lo juntó. La biografía muy resumida de Martín Lutero es que Martín Lutero estaba estudiando, creo que leyes, y estaba en una tormenta. En la tormenta estaba seguro que iba a morir, entonces rezó: Santa Ana, sálvame y me hago un monje. Entonces él se hizo un monje agustino. Y estando ahí, él fue sobrellevado y muy, este, como atacado y con mucha culpa en su corazón por sus pecados. Entonces él empezaba a hacer prácticas que eran muy comunes en monasterios en ese entonces, de lastimarse, de pasar noches sin dormir, de hincarse por horas y horas sintiéndose que no daba el ancho. Y luego un día fue a Roma y vio cómo vivían ahí y los pecados ocultos que tenían y la opulencia que tenían. Y él empezó ahí a decir: ¿sabes qué? Algo está mal. Entonces él empezó a estudiar los lenguajes originales y en Romanos él leyó: el justo por la fe vivirá, y ahí se le abrieron los ojos y se dio cuenta que no era a través de autolastimarse que iba a ganarse el perdón de Dios, que no podía ganarse el perdón de Dios, que era a través de la fe. El justo por la fe vivirá, y dice la Biblia que la justicia de Dios se revela por la fe, y la forma que él entendía eso es justicia, es como la justicia, la vara de corrección. Cuando tienes fe, Dios te corrige. Pero luego se dio cuenta que la justicia de Dios se revela por la fe no significa que Dios te castiga, sino que Él nos ofrece su justicia a través de la fe. Y Calvino es un poco menos interesante porque, o sea, la vida de Martín Lutero después de eso, o sea, enemigo número uno de Roma, un príncipe lo protege, o sea, es una vida muy loca, interesante, pero su biografía es muy corta en este libro. Y Juan Calvino era una persona que estaba estudiando leyes y se puso en contacto con los escritos de Martín Lutero. Jamás se conocieron en vida, pero él empezó a escribir y a escribir y a escribir. Él huyó de Francia por la persecución y se estableció en Genova, y ahí fue pastor por muchísimos años y empezó a escribir muchos de los escritos más influyentes de esa era, que sigue habiendo, o sea, muchísimos reformados y calvinistas que toman su teología basada en lo que escribía Juan Calvino. Y su trabajo más famoso se llama Las instituciones del cristianismo, igual un libro larguísimo. Algunas citas: estaba asombrado que, aunque te amaba, no persistía en disfrutarte. Tu belleza me atrajo a ti, pero yo me alejaba por mi propio peso, y consternado me aventé a las cosas de este mundo. Era como una persona en la feria que podía oler la comida, pero no comerla. Eso es San Agustín hablando de su lucha, que él, a través de la predicación de Ambrosio, se enamoró de Dios, le encantaba como en la mente, como intelectualmente lo que escuchaba, pero no podía darle su vida. Era como una persona que olía la buena comida de una feria, pero no la podía disfrutar. Eso lo escribió Piper, pero hablando de San Agustín. Dijo: la oración es el camino más corto al gozo. El nombre del libro es El legado del gozo soberano. Y lo que enfatiza Piper es que lo que esas personas, pero en particular San Agustín, estaba buscando era un gozo verdadero encontrado en Dios y no en los placeres de este mundo. Última cita: más profunda que cualquier necesidad percibida es la necesidad verdadera, Dios. Eso es una idea que muchos han tenido quizá, pero eso es una idea particularmente de Martín Lutero. Lo que estaba diciendo es: necesita la gente poder llegar directo a la fuente, no a través de intermediarios, no a través de ninguna otra cosa, sino a través de la palabra de Dios, directamente a Jesús, para tener un encuentro con Él. Ok, reseña, le doy un 7 de 10. Es muy práctico, muy bueno, corto. Son buenas biografías, no son muy completas. La verdad te recomiendo que leas biografías quizá un poco más amplias, particularmente Martín Lutero, porque sí tiene una vida muy intensa, muy interesante. También San Agustín vale la pena estudiar como esa parte de la historia de la iglesia antes de que el Imperio Romano cae, y eso significa que
que la iglesia no es la máxima potencia en Europa, entonces la iglesia se enfocaba más en cosas religiosas y no en cosas administrativas, entonces es como que el fin de la era de oro de la iglesia primitiva. Entonces lo recomiendo. El impacto personal me encantó y nunca he leído una biografía completa de San Agustín. He leído mucho acerca de él, pero me quedé con ganas. La verdad, la mejor parte para mí de ese libro fue la lucha de San Agustín, de dejar el pecado, de correr a Dios, de esa transformación de alguien que amaba a Cícero, alguien que amaba a Platón, alguien que amaba a Jesús, como que esa evolución en su mente de una persona que amaba la oratoria, la filosofía, y después que brincó de eso a Jesús. John Piper hace un excelente trabajo dando resúmenes y es muy, muy, muy enriquecedor espiritualmente simplemente escucharlo. Como dije, es un libro corto y vale mucho la pena. Como siempre, tengo 2 créditos a Audible para poder tener libros gratis. El código está en la descripción. Dios te bendiga.